Al aire. Tome su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 37 al 39, y nos ponemos de pie, por favor. Juan, capítulo 5, versos 37 al 39. Si no lo lee ahí, los puestos de pie lo vamos a leer. Dice así la bendita palabra. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cierre sus ojitos ahí puestos de pie, cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias. Esta es tu palabra. Queremos tener fe para recibirla y que esta palabra nos habilite para creer y confiar en tu presencia en nuestras vidas, para estar apercibidos en todo tiempo que lo que tú has hablado y está escrito en tu palabra se va a potencializar a través de creer que tu Espíritu Santo nos ayudará a discernir esta palabra. Gracias por lo que tú vas a hablar hoy a nuestros corazones, porque tú conoces nuestras vidas, nuestro levantar y nuestro acostar, nuestras necesidades, y necesitamos creer en ti, Señor. Por eso, danos sabiduría y fe para recibir tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Dios que nos envía su palabra. El mensaje de esta hora se llama: un verdadero cristiano es formado en la vida Zoe. Puede levantar su mano y decir: yo soy un verdadero cristiano. No lo oí. Si no lo oí yo, no, tampoco lo oyeron los que están viendo esta transmisión. Diga conmigo: un verdadero cristiano es formado en la vida Zoe. La vida Zoe es la vida de Dios en nosotros. Entonces vamos a ver aquí en el diálogo que tiene el Señor con los fariseos, con los maestros de la ley, con los religiosos de ese tiempo. Y entonces Jesús le está diciendo: el Padre mismo testificó a favor mío, dice el Señor. El Padre testificó a favor de Cristo antes que Él viniera a la tierra. La Escritura dice que, habiendo hablado de diferentes maneras a nuestros padres, dice la Escritura en Hebreos, porque Dios habló a todos los israelitas por medio de los profetas. Dios se manifestaba y daba palabra a los profetas y a los que habían sido inspirados por la voluntad de Dios. Ellos empezaron a escribir, y por eso hoy lo que conocemos como el Antiguo Testamento fue la manifestación de Dios a los hombres por medio de sus siervos, los profetas. Y todo lo que usted puede escudriñar en la palabra hablan de Cristo, hablan del Mesías, hablan del ungido de Jehová, hablan del siervo sufriente, hablan con una precisión notable, precisa, las verdades eternas, que tenía que venir la salvación del linaje del rey David. Y todo esto se cumplió para la gloria de su nombre cuando Jesús se manifestó. Por eso cuando Jesús les dice a los religiosos de este tiempo, les está diciendo: las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces hay algo bien importante que tenemos que notar en esta hora, que ellos habían escudriñado la palabra porque creían que iban a encontrar la vida eterna, o sea, la vida de Dios para ellos. Y usted sabe que la palabra se manifiesta
que Él vino a dar vida. Pero Él vino a dar vida no a los vivos. Él vino a dar vida a los muertos. El problema es que todos los que estaban en ese tiempo creían que estaban vivos, pero estaban muertos. Todos tenían, quiero explicarle eso, todos tenían vida, vivos, pero estaban muertos en la vida Zoé. Y entonces ellos no entendían que ellos estaban escudriñando la palabra para encontrar toda la manifestación de Israel, que sabía que había un Mesías, porque sí sabían que iba a haber un Mesías. Pero cuando el Mesías estaba delante de ellos, no lo reconocieron. Y Jesús les dice: las Escrituras dan testimonio de mí, mas no han querido reconocer que yo soy el Mesías, y el Padre da testimonio de mí. Y les dice entonces en una forma clara: ustedes no han oído su voz. Y la pregunta que Jesús les hace, que no han oído su voz, o mejor dicho, no es pregunta sino afirmación, que no habían oído su voz, para ellos fue contraproducente, porque ellos dijeron: no, definitivamente no hemos oído la voz de Dios. Pero Dios sí había hablado por los siervos, los profetas. Ahora pasémonos al ambiente natural de lo que estamos viviendo acá. Ninguno de ustedes ni yo posiblemente no hemos oído la voz de Dios audiblemente. Pero usted oye la voz de Dios. Y estaba hablando con alguien antes del culto que Dios nos habla de diferentes maneras: a través de una enseñanza, a través de una predicación, cuando usted lee la palabra, cuando usted la medita, cuando usted la escudriña. Dios nos está hablando. Nos puede hablar por los dones proféticos. Hoy nos habló el Señor por los dones proféticos. Dios nos puede hablar a través de sueños y visiones. Dios nos puede hablar a través del acontecer diario. Inclusive una persona que no sea creyente, Dios lo puede utilizar para hablarnos. ¿O no está en la Escritura que Dios habló por medio de una burra? Amén. Entonces Dios puede hablarle a usted por medio de alguna persona que está cercana, y precisamente no puede ser cristiana, pero le puede hablar. Y entonces Jesús le dice a ellos: ustedes no tienen la palabra de Dios morando en ustedes, pero escudriñan la palabra. Ellos eran conocedores de la letra, pero no se les había revelado precisamente cómo iba a ser la manifestación de Cristo. Y todas las señales de la manifestación de Cristo se cumplían en la persona de Jesús de Nazaret. Ese hombre sencillo, ese hombre común y corriente que ellos miraban, era el Mesías, pero la concepción de ellos era diferente. Ahora lo que yo quiero explicar es que el propósito de ser parte de la familia de la fe, el propósito de escuchar una enseñanza y una predicación, es dejarnos transformar de la vida normal que vamos a la vida Zoé, a la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando alguien deja este mundo. La vida eterna empieza cuando usted reconoce que estaba muerto en sus delitos y pecados, y dice la Escritura: y Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Ahí empieza la vida. Ahí empieza la vida de Dios en nosotros, y todo lo que usted tiene a su alcance en la Escritura, esa es la palabra transformadora. Por eso, ¿qué es lo que sucedía en ese momento que estaba pasando la experiencia de Jesús con esa gente? Sabían la palabra, sabían la letra, pero no estaban dejando que esa palabra viva y eficaz los vivificara. Ellos estaban en la letra. Ahora, entonces el Señor hablaba a mi corazón, porque usted se preguntará: ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Mucho, porque hay dos situaciones que tenemos que enmarcar ahora. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos en donde hemos tenido la experiencia de ser absorbidos
por muchas situaciones cotidianas que nos apartan de la comunión con el Señor. Y al apartarnos con la comunión del Señor, entonces no tenemos al alcance la palabra que tiene el poder para vivificarnos. Entonces tenemos una debilidad ¿cómo explicarle? En el tiempo que tenemos que apartar para dejarnos preparar por el Señor. Entonces, hay un plan de Dios que usted ha creído, es salvo, pero tiene que pasar a otra dimensión de salvo, y es ser transformado, ser regenerado. Entonces, eso no lo va a hacer el hombre por el hombre, eso lo va a hacer la palabra. La vida eterna, la vida Zoe, es la que usted va a recibir a través de la comunión que tenga con la palabra, y entonces va a ver como una máxima de vida en su propia vida, que el propósito de Dios se tiene que cumplir en usted. Romanos capítulo 8, verso 29. Entonces, ahora, estos hombres que estaban con la letra no reconocieron al Mesías. Ahora usted ha confesado que Cristo es su Mesías, que Cristo es su Redentor, que Cristo es el que le redimió, que Cristo le justificó. Ahora, ¿con qué propósito estamos nosotros creyendo que Él hizo todo eso por nosotros? Romanos capítulo 8, verso 29. Porque dice la palabra acá de una manera clara, precisa: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahora, después de la experiencia de Jesús con estos judíos religiosos, nosotros tenemos ahora una gran oportunidad de que aquellos que no reconocieron al Mesías, sino lo persiguieron y procuraban matarle, ahora nosotros ya estamos en otro Cronos y en otro Kairos de Dios, para poder decir cuántos de los que me están escuchando en esta hora creen que el Señor Jesús les está hablando y les está recordando que usted fue predestinado por el Padre para ser transformado a la imagen de Él. Amén. Ahora, entonces, de todo lo que usted tiene que hacer en forma natural, desarrollarse en su trabajo, desarrollarse en sus negocios, desarrollarse cotidianamente, ¿qué demanda hay en su corazón para procurar diligentemente que esta palabra se tiene que cumplir, que usted está predestinado para ser transformado a la imagen de Él? Pero no es una imagen corporal o corpórea, es una imagen moral. Entonces tenemos que conocer a Cristo, que se nos revele Cristo en la Escritura, que el Espíritu Santo nos ayude a ser formados día a día a través de la comunión con la palabra, a través de la comunión con Él directamente. Entonces hay dos cosas que yo le quiero hablar de lo que le dijo Jesús a los religiosos. Ustedes no han oído la voz de Dios, les dijo, no lo han visto. Amén. Así les dijo. Y no tienen la palabra morando en ustedes. Ahora, ¿qué responsabilidad? Nosotros tenemos que aprender a oír la palabra de Dios y que la palabra more abundantemente en nosotros. Amén. Y si mora abundantemente, no como letra muerta, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y entonces, cuando usted cree que la palabra vivifica, ¿de qué manera esta palabra lo está transformando a la imagen moral de Cristo? Que para eso fue predestinado. Pero en todo lo que estamos viviendo,
hemos tenido inconvenientes, hemos tenido problemas, nos hemos enfermado, hemos tenido problemas económicos tal vez, hemos tenido problemas familiares, hemos tenido situaciones diversas, pero qué importante es que la palabra que esté morando, que esté vivificando, la palabra que nos esté transformando, nos ayude a ver siempre con firme determinación para que nos predestinó el Señor, y que todas esas circunstancias, todos esos problemas que puedan pasar en el ser humano no entorpezcan la obra que Él quiere hacer en nosotros, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos como barros en las manos del alfarero. Amén. Dios nos está formando. Pero en todo lo que estoy hablando ahorita, ¿de qué manera quiere el Señor manifestarse y que usted tenga la fe, que usted tenga la firme determinación que Dios le está hablando? Ahora, si usted está leyendo en el Espíritu esta palabra, ¿cree usted que el Señor le está hablando y le está diciendo: yo te conocí antes que nacieres, también te predestiné para que seas hecho conforme a la imagen de mi Hijo? Entonces Dios tiene un plan para usted, y ese plan era para los judíos en ese momento, y ellos sabían la palabra. Ahora yo le pregunto, ¿cuánta palabra sabe usted? No me vaya a contestar, pero no es que sepa tanta palabra. Ahora le hago otra pregunta: ¿cómo ha permitido que la palabra vaya vivificando su ser interior? ¿Cómo esa palabra que tiene el poder para vivificar está transformando su ser interior? Esa es la pregunta. Ahora, entonces yo le preguntaba al Señor, porque este mensaje se vino incubando con algunos mensajes que he compartido. No me vaya a contestar. ¿Ha visto las prédicas de su pastor en Mazatenango? No me va a contestar. El Señor nos hablaba el día martes en una palabra que el pan había descendido del cielo, y ese pan del cielo es Cristo, es su palabra. Amén. Y entonces el Señor dijo: no trabajen por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y entonces hablábamos que hay mucho esfuerzo por el pan que perece y poco esfuerzo para trabajar por el pan que a vida eterna permanece. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No vamos a trabajar? Sí, vamos a trabajar, pero pongamos máxima pasión y máxima diligencia para comer ese pan de vida, ese pan que sustenta, está al alcance de todos ustedes. Y entonces esa palabra que va a morar le va a enseñar a ser transformado y a oír constantemente la voz del Señor. Y entonces ya no es el hombre que le va a hablar, sino es Dios el que le está hablando. Pero los estorbos que tenemos cotidianamente pueden apagar la voz de Dios a nuestro espíritu. Ahora, usted ha leído la Escritura. Dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. Entonces todo está escrito. Lo que yo lo estoy hablando, espero en Dios que para ninguno de los que me está escuchando sea algo que nunca lo había oído. Todo lo que está escuchando ya lo oyó. Entonces el Señor me mandaba que yo le recordara que usted tiene el privilegio, que la vida que Dios quiere darnos está en un proceso. Y si había estado de algún momento detenido el proceso, no es porque Dios lo haya detenido, sino que nosotros lo hemos detenido. Pero Dios dice: en esta hora envío esta palabra para que pongas toda diligencia, toda actitud para que puedas tener comunión conmigo, dice el Señor. Amén. Bueno, ahora
Le voy a hablar Filipenses capítulo número 1, versos 5 al 6. Este verso usted lo conoce. Y por favor, si usted quiere tener esa vida de Dios en usted, porque no se la estoy hablando de mi propia cuenta, sino está escrito, porque usted fue predestinado para ser transformado a la imagen del Hijo, vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versos 5 al 6. Dice la Escritura: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, entonces vamos a ver aquí, en esta porción de la palabra, algunos estadios de tiempo, algunos espacios del cronos del hombre, pero que usted los tiene que vivir en el kairos de Dios. Se recuerda que le he estado hablando de esto. Ahora, permítame pues estarle insistiendo. Ahora dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Entonces, la clave de poder entender de que no vamos a tener palabra muerta, sino una palabra que esté vivificando, cumpliendo el propósito que fuimos predestinados para ser transformados a la imagen del Hijo, la clave es tener comunión con el Evangelio. Amén. Y el Evangelio no es solamente el Nuevo Testamento. La palabra nos habla que todo el Antiguo Testamento es una buena noticia. Y evangelio significa buena noticia. Entonces, ¿tuvieron buena noticia los antepasados de Israel? Sí, tuvieron buenas noticias. Dios les hablaba, pero no oían la voz de Dios. Al contrario, se fueron como necios, desobedientes por caminos equivocados, y Dios siempre enviaba profetas ungidos que les hablaba. Y entonces el pueblo de Israel, necio, desobediente, en lugar de poner oídos a los profetas que Dios enviaba, los perseguía, los encarcelaban y los mataban. Si alguien ya leyó eso, puede decir amén. ¿Sí? Y entonces Dios siempre hablaba, pero el pueblo de Israel no hacía caso. Entonces Dios siempre tenía buenas noticias, tenía evangelio. Diga usted conmigo: hubo evangelio en el Antiguo Testamento. Pero como estamos tan mentalizados, pensamos que evangelio solamente es el Nuevo Testamento. Evangelio, siempre hubo buena noticia. Dios mandaba palabra de dirección y de corrección a Israel, mas Israel no hacía caso. Ahora, Dios estaba hablando y Dios dio señales. Ahora Dios sigue hablando. Ahora, que no acontezca en este tiempo que los que decimos que somos cristianos seamos similares a Israel, necios, duros de servir. Dios nos está hablando, Dios sigue manifestándose y queremos seguir haciendo nuestra voluntad. ¿Me estoy explicando? Dios sigue hablando. La buena noticia siempre está. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros como hijos tengamos comunión con el Evangelio. Y dice: desde el primer día. Quiere decir, desde el primer día que usted confesó a Cristo como Señor, debe de haber comunión con el Evangelio. Desde el día que usted decidió decir: le entrego mi vida a Cristo, lo confieso como el Señor y Salvador, el cristiano debe tener comunión con el Evangelio. ¿Qué es el paso siguiente cuando alguien se convierte? Es que va a ser pública su conversión y cree lo que el Señor dijo, que hay que bautizarnos, y nos bautizamos. Yo sé que usted ha sido bautizado. Entonces ese testimonio público está creyendo que usted es uno en Cristo en su muerte y uno en su resurrección. Sigue en comunión con el Evangelio. Sigue en comunión con aquel que viene a dar vida. ¿Y cuál es el propósito de la comunión con ese glorioso Evangelio? Es que Él, que comenzó la buena obra, la quiere perfeccionar.
Ahora, la pregunta que le hago en esta hora: ¿cómo se está dejando perfeccionar? ¿O acaso hay alguien que no haya tenido comunión con el Evangelio, pero Dios envía la buena noticia y le dice: no te estoy juzgando, no te estoy condenando, sino te estoy exhortando para que vuelvas a tener comunión con el Evangelio? Amén. Hermanos, no podemos decir que somos cristianos y no tocamos la Biblia. No podemos decir que somos cristianos y todavía las pasiones del mundo dominan más que la pasión de amar más al Señor. No podemos decir que tenemos comunión con Él si tenemos más tiempo para otras cosas, si no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para escudriñar la palabra, no tenemos tiempo para estudiar la palabra. No nos engañemos. Entonces, ¿qué diferencia hay de cristianos con Israel que oyeron a los profetas, que oyeron a los patriarcas y no le hicieron caso? ¿Qué comunión podemos tener entonces si pensamos que nos están regañando cuando hay una exhortación? Dios nos está hablando, porque el propósito de Dios es que usted sea transformado a la imagen del Hijo. Amén. Ese es el propósito de Dios. Ahora dice aquí la Escritura, lo que se está leyendo en el verso 6, que la obra que Él empezó la quiere perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Así dice? ¿Cuál es ese día de Jesucristo? ¿Cuál es ese día de Jesucristo? La parucía, el día glorioso. La buena noticia es aquel que dijo que regresará por su iglesia. La iglesia que tuvo comunión con el Evangelio, la iglesia que creyó, se preparó, fue dócil, fue sabia, fue obediente, fue diligente, fue esforzada y se dejó perfeccionar, porque el Señor no viene por una iglesia inmadura. El Señor viene por una iglesia madura, una iglesia que se preparó, y no el hombre lo preparó, sino el Espíritu. El Señor nos llamó a ello. Pero ¿qué estamos haciendo? Él quiere perfeccionar. Ahora, una de las situaciones bien importantes, Primera de Juan, capítulo número 1, versos 2 al 4. Aquellos hombres que le creyeron al Señor corrieron con la visión. Y por favor ponga atención a esto. Primera de Juan 1, 2, 4, en versión Reina Valera. Porque la vida fue manifestada. Oiga, la vida Zoé. Entonces la vida fue manifestada en ese momento para los judíos y posteriormente para los gentiles. Después de 2023 años, la vida tiene que estar manifestada en usted. Amén. La vida de Cristo tiene que estar manifestada en usted. Y dice la Escritura, y la hemos visto. Entonces usted tiene que ver. Usted tiene que ver que la vida que se ha manifestado la tiene que ver en su propia vida. Pero ¿qué sucede? Que el hombre anda viendo la vida ajena. Y el Señor quiere que usted mire cómo está esa vida de Él en usted. Si ha crecido, si ha dejado de hacer las cosas que antes hacía. Perdone que le hable así, pero así me lo ordenó el Señor. O sigue haciendo las cosas que antes hacía. Tiene los mismos hábitos que hacía, quiere seguir el Evangelio como usted quiere. Perdone, ninguno tiene que agarrar el Evangelio como mejor le parezca. Hay un modelo y el Espíritu Santo se lo va a enseñar. Amén. Esa es la verdad. Y dice la palabra, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la vida Zoé, la vida de Dios,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida estaba en el Padre y se nos manifestó. Cristo tenía la vida del Padre, y los hijos de hoy, de Dios de este tiempo, tenemos la manifestación de la vida del Padre y la vida del Hijo por el testimonio del Espíritu Santo. Si no, quedaríamos en la misma posición de ser religiosos como en ese tiempo. Ahora, esos religiosos tenían letra. ¿Cuántos cristianos ni letra tienen? Y lo que Dios quiere de este remanente es que tenga palabra morando en usted, que escuche la voz de Dios. Ahora, la situación es: ¿qué diligencia vamos a poner nosotros para poder testificar y anunciar la vida de Dios? Decirle a otros lo que tenemos. Sigamos leyendo. Verso número 3 dice: lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando la iglesia tiene comunión con el Evangelio, cuando la iglesia aprende a tener la vida, aprende a tener comunión con el Padre y con el Hijo, tiene un gozo cumplido. Y entonces los placeres temporales del pecado podrán tentarlo, pero no poseerlo. Amén. Podrá tentarlo. Dice la palabra, oiga, qué tremendo es el Señor. Dice que Jesús se compadece de nosotros, porque fue tentado en todo, pero no pecó. Vosotros seréis tentados, pero no llamados a pecar. Las cosas que nos gustaban antes, el enemigo va a querer ponerlas. El enemigo va a querer tender trampa. El enemigo va a querer cautivar. Pero los que tienen la vida echan mano de esa vida, y por la nueva naturaleza que tienen en Cristo van a rechazar lo que el diablo quiere poner. Amén. Dios quiere cambiar su vida, pero es importante la comunión con la palabra. Y entonces yo le puedo decir en esta hora, de lo que yo he visto, de lo que he oído, de lo que yo estoy testificando, es para que usted aprenda a tener comunión, no conmigo, porque verdaderamente la comunión va a ser con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces su experiencia, y entonces con lo que el salmista dijo: Señor, en tu presencia y delicias para siempre. Pero ¿sabe por qué cuántos cristianos buscan placeres momentáneos? Buscan deleites, porque todavía no están satisfechos, porque no han estado en la presencia. Dios quiere que usted tenga esa experiencia. Amén. Ahora, ¿cuál es el punto importante? Vaya conmigo, Hebreos 10:25. Dice la palabra, Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día... Y sabe que cuando no hay comunión con la palabra, se va a perder de vista el día que se acerca. ¿Cuál es ese día que se acerca? La parucía. A ver, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. Amén. Todos nos queremos ir con el Señor, pero ¿cuántos estamos haciendo los puntos necesarios? Pero yo no estoy señalando, sino estoy exhortando hoy. Amén. Todavía hay oportunidad. Y la palabra profética nos decía: hay que redimir el tiempo para andar como sabios, entendidos de la voluntad de Dios. Amén. El que tuvo oídos, que oiga.
Ahora le recuerdo, dice la Escritura, no menosprecien las profecías. Yo hablaba allá en Mazatenango, hay como, sí, les dije las pasadas, hay como unos 25 vasos proféticos. Y de los 25 vasos proféticos, hermanos, hemos visto una manifestación preciosa. Pero a ninguno solo he nombrado profeta. Porque Dios nos lo ha dicho así. No es solamente designar al dedo que hay profeta. Los profetas es una responsabilidad total, porque van a hablar de parte de Dios. Amén. Pero esta unción profética nos está anunciando que hay que prepararnos porque el día se acerca. Pero ¿cómo se ha prostituido la profecía en medio de las congregaciones en este tiempo? No dejemos de congregarnos. Obviamente podemos tener algún tipo de circunstancias porque dejamos de venir, pero que no dejemos de congregarnos. Yo le decía a algunos hermanos, bueno, no vino, pero vio la prédica. Como que fuéramos pequeños, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a aplicar? No me vaya a contestar. ¿Escuchó la oración de hoy? O solo mira hacia el pastor, solo llenando con espacio. ¿Sabe que una vez una persona se atrevió a decirme, pastor, es que me carga mucho el teléfono, yo lo elimino? O sea que no, ni lo mira, no, pastor, es que solo lo miro y lo elimino de una vez. Ah, bueno, entonces no me eliminó a mí. Amén. Bueno, ok, bueno, sigamos. Entonces Dios me mostró dos grupos de personas, ¿sí? Dios me mostró dos grupos de cristianos. Unos que nunca han visto espiritualmente el día. Pero Dios, que usted no sea de esos, ¿verdad? ¿Ya vio usted el día? Amén. Solo parece que una persona lo vio. ¿Usted ya vio el día? Amén. Otra vez alguien me dijo, pastor, es que usted quiere que uno es que usted tiene que reprender los demonios que le distraen. Pues cuando usted dice amén, yo lo estoy creyendo. Amén, es así sea en mi vida. Entonces me mostró un grupo de personas que no han visto espiritualmente el día. Y me mostró otro grupo que lo han visto. Amén, gloria a Dios. Usted es de ellos. Pero vi que los que han visto el día, que creen en la parucía, que creen que el Señor viene por una iglesia al 100%, vi el peligro. Muchos corren el peligro de insensibilizarse y perder de vista el día por perder la comunión con la palabra. ¿Sí? Dos grupos. Un grupo que es ajeno al día, que no lo ha visto. Otros que lo han visto, pero corren el peligro de que su corazón se insensibilice y lo pierdan de vista. Porque algunos creyeron. Pablo dijo, ustedes empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Entonces Dios nos habla de diferentes maneras. Y yo quiero decirle hoy lo que les voy a compartir. Con una familia me fui a un ayuno, a un terreno. Me dijo un hermano, por cierto ya falleció, me dijo, pastor, yo tengo una propiedad bonita, me dijo, hay un río, vamos a hacer un ayuno. Entonces me fui con él y su hijo. Los dos fallecieron, por cierto. Y me fui. Y entonces estuvimos compartiendo el día de ayuno con él. Y en un momento estaba yo compartiendo con el Padre y con el Hijo. No, pero no, aparte de los celestiales, ¿verdad? También con el Padre y el Hijo, estos hermanos biológicos. El Señor me dio una palabra para ellos. Vi un grupo de hormigas trabajando por llevar
una parte de alimento a su nido. Y vi cómo en un momentito se formó el grupo de hormigas y empezaron a mover el pedazo de comida. Ya no me recuerdo qué era, yo creo que era un pedazo de fruta, algo que había picado, algún pajarito había caído y lo llevábamos. Y entonces le dije, así deberíamos de ser nosotros como cristianos, tener la unidad para avanzar. Las hormigas se reunieron y se llevaron. Y entonces fuimos al libro de Proverbios. Y entonces hoy le traigo a colación esto porque el Señor me hablaba. Muchos, habiendo oído la palabra de verdad, no tienen la diligencia, no tienen el esfuerzo. Por eso le escribí hoy en la tarde, que le mandé el mensaje de la tarde, que la indisciplina, ¿alguien lo tiene ahí? Que la indisciplina y la negligencia son compañeras y se unen a la pereza espiritual. ¿Sí? Eso fue lo que les escribí hoy en la tarde. Y entonces yo estaba viendo, a través de otra experiencia que no se la voy a relatar ahorita, que muchas personas le dan lugar a la indisciplina y a la negligencia y a la pereza espiritual, y eso puede entorpecer la comunión que se tenga con la palabra. Y en Proverbios 6, versos 6 al 10, me remonto a lo que Dios me habló esa vez con esas hormigas, y dice Proverbios 6, versos 6 al 10, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y entonces ahora, hermanos, miremos a la hormiga. Miremos la diligencia de la hormiga. Miremos el esfuerzo de la hormiga. Miremos que la hormiga no tiene ni capitán, dice aquí la escritura, ni gobernador, ni señor. Pero usted tiene rey. Amén. Usted tiene rey y tiene señor. Y le decía a unos hermanos, ¿por qué el hombre necesita que le digan las cosas que tiene que hacer? Pero la iglesia que tiene la palabra y la escucha atentamente acompañada de fe, Dios le va a escuchar, y no va a escuchar al pastor, sino va a escuchar directamente que Dios le está diciendo, despierta tú que duermes entre los muertos, levántate y resplandece, dice el Señor. Eso está escrito. Estoy hablando palabra de Dios. Levántese del sueño porque vuestra salvación está más cerca que el día que creyeron. Entonces, hermanos, hay mucha pereza espiritual, hay mucha negligencia, hay mucha indisciplina. Pero yo no los voy a obligar a nada. El Espíritu que mora en ustedes les va a indicar, les va a redarguir. Esta palabra tiene que redarguir, es su salvación, es la exhortación de estar en el día. Entonces, ¿qué pasó? Ahora regresemos en el diálogo que tuvo Jesús con estos fariseos. Tenían letra, pero no moraba la vida. Mis amados, la vida tiene que morar para ver cuando venga el autor y consumador de la vida. Tenemos que tener un giro. Y si está haciendo sus propósitos, por eso le vamos a dar vacaciones estos días. Nada quiere la carne que la echen al fuego.
Porque literalmente, yo espero en Dios que no, literalmente los cristianos se van de vacaciones. Mi amor, ¿se va a llevar la Biblia? No, 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 son vacaciones, deje la Biblia. Cualquier parecido, pura coincidencia. Los que nos están viendo, no, ustedes no. La Biblia. Vamos a orar. Pues cuando salimos con la familia, porque salimos. Bueno, hay que orar. El pastor otra vez. Chilero tener como suegro a su pastor, ¿va? ¿Dónde está mi nuera? Felices. Palabra al levantar, palabra al acostarse, palabra al mediodía. Y no lo digo por quedar bien con ustedes, pero tengo que hablarles. Cuando le digo, momentito antes de, vengan. Hoy me dijo Pablito, pastor, viene con espada. Me dijo, no, le dije, es que lo he visto, me dijo. ¿Qué le parece? ¿Viene con espada? No, hoy no, no, suave. Hermanos, que si los amo, los tengo que exhortar. Hay que dejar la pereza. Miremos nuestros caminos y seamos sabios. ¿Quién dio la palabra profética? Y vive Jehová, que yo no le comparto nada a ella, se lo digo. Y oro que después de la pastora, la hermana Irene, profetice. Pero se ha dado cuenta que no hemos venido los domingos y las palabras proféticas lo confirman. El que tenga oídos, que... ¿Por qué decía el Señor Jesús así? Ahora va a ser vigilia porque por todas las vacaciones que va a tener. El que tenga oídos, que oiga. Eso sigue. Mire, Dios nos está hablando por palabra profética. Mire, en otro lugar aquí no pasa, ¿verdad? Cuando van a dar profecía, en lugar de estar poniendo oído, así está la gente. Mire. ¿Quién profetizó? Y le dice, ¿quién es? Yo no la conozco. ¿Cómo no la conoces si no llega? Pero Dios está hablando. Pero no nos hagamos los sordos. Miremos nuestros caminos, seamos sabios. Tengamos diligencia, el Señor nos está hablando, que more la palabra, que tengamos comunión, que tengamos esfuerzo. Que le dijo Señor a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, medita en la palabra de día y de noche, y todo lo que hagas será prosperado. Dios quiere eso de usted. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Miremos que el día se acerca. Tengamos la convicción de lo que Él nos está hablando, porque Él nos ama, porque Él es bueno. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que usted y yo nos vayamos. Cierre sus ojitos un momentito. Qué privilegio es conocer. Nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, perdidos en las más terribles tinieblas, el Señor nos sacó de ahí y nos dice: antes que nacieras, yo te conocía. Yo te predestiné para que fueras mi hijo y ser transformado a la imagen de Cristo. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios.
todos los acontecimientos que han pasado en su vida, esos momentos difíciles que ha vivido, esos golpes emocionales, esas experiencias dolorosas, que queden atrás, que sea el tiempo que usted tenga comunión con la palabra y que la vida que Dios quiere darle esté en su corazón. Esa clase de vida que solamente Él puede dar, la vida Zoe. Usted como mujer, como hombre, está llamado a ser transformado. Ya no sea sabio en su propia opinión, sea humilde, sencillo, y decirle al amado: aquí está mi vida, moldéame, Señor, quiero ser obra de tus manos, quiero que lo que has empezado se vaya perfeccionando día a día. Ayúdame a tener el esfuerzo, ayúdame a tener la capacidad para escudriñar la palabra. Señor, ya no quiero poner obstáculos, excusas. Quiero tener un tiempo para ti. Ayúdame, aumenta mi fe. Quiero creerte. Quiero tener oídos espirituales para oír tu voz. Quiero tener la fe para creer que tú sigues trabajando en mi vida, que tú no has abandonado. Creo en la palabra que tú le dijiste un día a Jacob: no te dejaré hasta que termine a hacer mi obra en ti. Él no dejará su obra a medias. Solamente tenga la decisión de creer. Levante sus manos, dígale: Señor, aquí está mi vida. Quiero ser dócil para que tú trabajes en mi corazón. Quiero dejarme moldear. Quiero ser sensato y sabio para entender tu voluntad. Dele gracias al Señor. Usted que me ve por televisión, Dios tiene un propósito para su vida. Dios quiere hacer cosas especiales, maravillosas en su corazón. Solamente créale al Señor que Él es bueno y perfecto para hacer su obra. Nosotros solamente tenemos que creer para que así se cumpla. Escudriñemos nuestros caminos.